A continuación vamos a hablar de los traumatismos. Se define como trauma a aquello que llega como agente externo o de la parte de afuera y causa daños internamente en mi cuerpo. Los traumatismos pueden ser lesiones de los tejidos que sean causados más o menos por los agentes que se consideran mecánicos, es decir, los que hacen un cambio brusco en mi cuerpo. Ejemplo, un agente mecánico es un golpe que me da un balón, una piedra, que yo me golpeo sobre una pared, sobre una roca, o los accidentes que ocurren de tránsito, que uno va sobre una superficie que es diferente, entonces hacen un traumatismo. Los componentes fundamentales del aparato locomotor, como ustedes ya lo saben por morfoficio, son los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos y las articulaciones. Entonces, los huesos es la parte ósea o la parte que nos mantiene firmes en nuestro cuerpo. Los músculos son los que nos permiten realizar movimientos. Los tendones son aquellos que unen a un músculo con otro músculo y los ligamentos son los que unen al músculo con el hueso. Las articulaciones son las partes donde se unen dos huesos y permiten movilidad de esa parte del cuerpo. La mayoría de los traumatismos que ocurren en estas partes o componentes del aparato locomotor causan cambios bruscos en mi cuerpo que necesitan de unos primeros auxilios y en otros casos de una atención que ya sea de tipo hospitalaria, una atención más especializada. Pues lo primero que vamos a ver es cómo actuar en caso de un esguince. Cuando hay esguince de tobillo o de rodilla o de hombro, utilizamos la mnemotecnia RISE, que está escrita en inglés, pero que en español significa la R de reposo, la I de hielo por sus siglas en inglés, o sea, primero pongo el pie en reposo, luego le aplico hielo, la C es de compresión, realizo compresión por medio de vendajes y la E es de elevación, debo elevar el miembro que está afectado, ya sea los miembros inferiores o los superiores, dependiendo de dónde haya sido el esguince, se debe elevar. Entonces así se define RISE, reposo, hielo, compresión y elevación. Me sirve para los esguinces. Entonces vamos a ver qué es un esguince y por qué lo utilizamos. Los esguinces son conocidos normalmente o coloquialmente como torceduras. Estos consisten en una lesión por distensión de los ligamentos. Esto a consecuencia de un traumatismo o una sobrecarga de la articulación. Ocurre sobre todo cuando se pisa, como se conoce en falso, cuando se golpea sobre una superficie que provoca que el ligamento se tensione demasiado. Ojo, aquí no se rompe ni el ligamento ni se rompen las fibras musculares. En el esguince solamente es una distensión con mucha fuerza que ocurre en ese ligamento, lo que me provoca a mí que se inflame o que se hinche y que además de eso aparezca el popular hematoma o morado, que es muy característico de los esguinces. La zona afectada, además de demostrar que hay hinchazón, va a mostrarme dolor y va a haber una movilidad dolorosa y reducida. Es decir, que al intentar moverlo va a doler mucho más y se me va a reducir la movilidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Recuérdense que aquí utilizamos en el esguince el RISE, reposo, hielo, compresión y elevación para los esguinces sobre todo. Y posterior al RISE podemos aplicar hielo o pañitos húmedos con agua fría sobre la zona afectada. Debemos inmovilizar con un vendaje compresivo, pero sin oprimir, o colocar un cabestrillo. El cabestrillo es aquel que me proporciona una movilidad reducida que viene como en una especie, en el pie pues de bota y en el brazo como lo que están viendo ahí, que lo que me va a hacer a mí es
hacer que yo pueda reposar sobre ese cabestrillo el miembro, ya sea superior o inferior, y evitar que el peso me haga doler mucho más. Se debe vendar desde la parte distal hasta la parte proximal, es decir, desde lo más lejano hasta lo más cercano al cuerpo, y se debe mantener la zona afectada en alto, todo como el RICE. Y no apoyar el miembro hasta que lo revise un médico. ¿Por qué? Porque si apoyamos podemos causar mayor compresión y por otra parte se puede lastimar muchísimo más ese ligamento o se pueden dañar algunas inervaciones que pasen por ahí o irrigaciones, es decir, que podemos dañar algún nervio o alguna venita o arteria que esté pasando en ese espacio si movilizamos demasiado el miembro. ¿Qué se busca con la mnemotecnia RICE? Realizar o sea, que se deshinche un poco con el hielo. El reposo me permite evitar el dolor porque entre más se mueva, pues más duele. La compresión me ayuda a bajar la hinchazón y la elevación a que se recupere el retorno venoso. Es decir, que lo que está acumulado aquí empiece a subir. En las luxaciones. En estas lesiones, la diferencia es que aquí hay una pérdida de la congruencia de la articulación como tal, es decir, el hueso se sale de su sitio. El hueso se sale de su sitio. Como ustedes lo ven acá, el hueso está en una posición normal, pero en una luxación él se sale de su sitio, ya sea de una forma anterior hacia adelante o de una forma posterior hacia atrás. Pero en las dos opciones el hueso se sale de su sitio o se pierde la congruencia de la articulación como tal. Son esas personas que al realizar ciertas actividades pierden la continuidad de la articulación y se denota que el hueso no está en la ubicación. Entonces, estas lesiones hacen que exista una ruptura de ligamentos, pero mantienen estable que son los que mantienen estable la articulación, entonces se desestabiliza esa articulación, puede o no haber ruptura de las fibras musculares que envuelven la articulación, no siempre se rompen las fibras musculares para que lo tengan en cuenta, puede ser que sí y algunas veces no necesariamente. En algunas ocasiones solamente el ligamento que une al hueso con la articulación y en otras ocasiones también la fibra muscular que envuelve a esa articulación. Depende de dónde ocurra la luxación. Y a veces puede haber una fractura añadida de las superficies óseas que también están implicadas. Las luxaciones ocurren sobre todo, o sea, la articulación que más se luxa o que más le ocurre la luxación en la articulación del hombro, como lo pueden ver ahí. Esta es la articulación que más se puede luxar y es la que más sufre luxaciones porque sobre todo cuando caemos, utilizamos como de apoyo el hombro y eso ocurre o hace que ocurra la luxación como tal. ¿Cómo se debe actuar con respecto a una luxación? Primero se debe comprobar la normalidad del pulso, no sea que al salir el hueso de su espacio haya cambiado el curso de alguna arteria, entonces no haya pulso en esa zona. Se debe verificar la sensibilidad de la zona también si siente y por otra parte si hay contracción muscular o se puede movilizar los músculos. Es decir, que si la articulación que sufrió la luxación es la del hombro, entonces hay que verificar que esa parte que viene del hombro hacia abajo, que es brazo y antebrazo y mano, esté con un pulso normal, que sea sensible y que además de todo tenga buena contracción de los músculos. ¿Cómo se debe actuar? Se debe inmovilizar el miembro afectado en la posición que lo encontremos, mediante un vendaje que sea adecuado y si es en el brazo, hacer un cabestrillo con un pañuelo de forma triangular. De esta manera, así se utiliza y se organiza el cabestrillo. Se doblan estas partes y entonces en total queda un cabestrillo así, donde ahí va a ir, por ejemplo, el brazo.
¿Qué buscamos con esto? Evitar que el brazo quede caído y que la luxación se pueda volver más grave. Recuerden que en esto el hueso está salido de su articulación. Entonces lo que buscamos es que no se siga saliendo y dañando dañando las estructuras que se encuentran alrededor, sino que solamente tenga pues el huesito salido ahí ya. Se debe mantener en reposo y elevar la articulación. Y también se debe evacuar a un centro hospitalario de carácter urgente. Estas cosas no se tratan en casa, ni mucho menos por sobanderos. A veces nos olvidamos y sí, ellos pueden trabajar y hacerlo de una buena manera, pero sobre todo cuando son esguinces. Cuando son luxaciones no, porque como les explico, el hecho de que el hueso esté salido puede ser que esté causando daño en las estructuras que se encuentran alrededor. Y si vamos de pronto a un sobandero, lo más seguro es que él intente organizarlo por medio de las maniobras y pueda ocasionar un daño mayor en este paciente porque puede causarle una embolia o un daño en alguna de las arterias o venas que se encuentren por ahí cerca o en alguno de los nervios. Y entonces resulta más mala la cura que la enfermedad. Cuando hay esguince, que yo sé que el hueso no se ha salido de su cauce, sino que lo único que hubo fue un estiramiento de las estructuras, entonces no hay problema, el sobandero es perfecto. Pero cuando yo ya compruebo que el hueso se salió de su espacio, eso se conoce como luxación y en ese caso no debemos ir al sobandero porque puede ser que ocurra un daño peor. Ojalá les quede claro estas dos cositas y esta diferencia, porque sí es importante aprender a diferenciar cuál de los dos pueden ser tratados en casa y cuál de ellos es mejor que sea llevado al médico. Lo que no se debe hacer, intentar reducirla, lo que yo les digo, intentar colocar el hueso en su sitio, que es lo que hacen los sobanderos, porque podemos ocasionar un daño peor. No debemos forzar al accidentado a que mueva la articulación, podría ser que causemos un daño mayor al hecho de que esté el hueso salido y encima de todo nosotros intentando forzarlo. No aplicar pomadas antiinflamatorias ni suministrar analgésicos, porque esto podría enmascarar los síntomas que la persona está sintiendo y pensar que ya todo pasó cuando la realidad es otra. No apoyar la extremidad que está afectada y evitar apretar la extremidad porque podríamos cortar la circulación. Este que ustedes ven aquí en la imagen es una especie de cabestrillo. Este cabestrillo que ustedes ven aquí se puede realizar por medio de vendas. Si de pronto no tenemos cómo hacer el cabestrillo que les dije que era en triángulo, se puede hacer este que son vendas que a veces son más fáciles de conseguir en la casa y se pasa una venda alrededor. Cuando está en la parte de atrás, entonces se sube y se coloca una venda de esta manera. Así ubicamos al paciente de tal forma que ese cabestrillo le pueda servir para evitar que la articulación que está siendo afectada, que en este caso digamos que es la del hombro, se caiga, sino que quede reposado el brazo y pues evitemos que esto pase a mayores. Aquí viene el taller número 1, donde sí quiero que lo realicemos en la clase. ¿Por qué? Porque me interesa ver cómo van ustedes avanzando en este tipo de cosas. Si tienen alguna inquietud o algo que no hayan logrado entender a cabalidad, porque de pronto los videos no son claros, porque de pronto yo no me hago entender, entonces creo que es el momento para que de esta manera podamos continuar. Me preocupa que sigamos avanzando si no hay cosas claras. Entonces, en caso de que las cosas no estén claras, pues podemos atrasarnos un poquito, por así decirlo, o devolvernos para que todo vuelva a quedar completamente claro. Les pido por favor a quienes crean y consideren que todo está claro y si alguno de sus compañeros tiene una dificultad, sepamos entender que todos no aprendemos de la misma manera y que pues lo ideal es que todos vayamos a la par para poder avanzar
de la mejor manera. Y es mejor, ya que no llevamos mucho tiempo, esperar un poco, detenernos y retomar algunas cosas que ustedes por allá en unos 5 o 6 meses me digan que no entendían morfofisio, que no entendieron primeros auxilios, cuando ya estamos demasiado avanzados. Entonces, mi propuesta es que organicemos este taller que tiene 12 preguntas realmente muy fáciles, si lo vemos así, en medio de nuestra clase con mi ayuda para que podamos avanzar y luego seguimos con el siguiente video.